Una de las grandes pretensiones de la mayoría de las naciones alrededor del mundo es que su propia selección sea parte de la cita mundial que la FIFA organiza cada 4 años. Para cualquier niño amante del fútbol es un objetivo convertirse en futbolista y llevar a su selección a dicha cita. Para un hincha es un anhelo estar en la grada y cantar el himno de su país hasta quedar sin voz. Incluso, para aquellos que el deporte rey no es tan relevante, en el momento del marco futbolístico, desvían la mirada para enterarse de uno que otro resultado. Es bien sabido que Venezuela es un país de mujeres bellas, riquezas naturales y béisbol. En cuanto al fútbol, pues, incluso hoy después de tanto crecimiento, emprendimiento y emociones que hemos vivido, sobre todo en las últimas 2 décadas, sigue quedando en segundo plano. ¿Por qué no crece el fútbol en Venezuela? ¿Por qué nunca hemos llegado a una cita mundial? ¿Irá Venezuela a Qatar 2022? Hablar del Mundial de Fútbol y de Venezuela, especialmente la Venezuela actual, es un tema complejo y en el cual hay que abrir el contexto para poder llegar a una respuesta que se acerque lo más posible a la realidad. Y es que no podemos olvidar que el deporte va de la mano con muchos otros elementos como la sociedad, la historia y la política. Por mucho que muchos insistan en que esta última y el fútbol no se deben mezclar, es algo inevitable. El fútbol llegó al país de manos de aquellos inmigrantes extranjeros que desembarcaban en tierras tropicales huyendo de la guerra, en su mayoría europeos cuya recreación era la práctica de dicho deporte que en sus países de origen era algo normal, pero en la zona del Caribe aún no estaba difundido. Fueron pasando los años y con ellos el país pasaba por diferentes procesos políticos. El fútbol nacional, por su parte, evolucionaba de la mano con las políticas internas del país. Durante el boom económico venezolano se llegaron a ver grandes equipos de talla mundial jugar en suelo venezolano, fue edificado el Estadio Olímpico en Caracas y había suficiente poder económico para hacer inversiones, sin embargo, era todo estrategia política para mostrarse al mundo. En el fondo aún el fútbol era amateur, las famosas ligas colegiales figuraban como principal foco de competencia, y existía un fenómeno que define lo que será el destino del fútbol en el país. Se convierte en un deporte de élites, de ricos. Y así lo separa y lo concibe la población, y se crea una relación entre la clase social y el deporte. El fútbol de los ricos, el béisbol de los pobres. Una batalla que terminará ganando el deporte de las bases y los beats, ya que con la llegada de la democracia en Venezuela comienza la depresión de la sociedad. Con el deporte rey fuera del podio y del escenario deportivo nacional, las décadas que se componen desde los años 60 hasta la última parte de los 90, se convierten en un tiempo de oscurantismo para el fútbol nacional, con muchísimos más errores que aciertos, muchos más lamentos que risas. En Sudamérica nos ganamos el apodo de la Cenicienta, lo cual denota de manera bastante gráfica lo que se vivía en el panorama. Venezuela logra muy poco, por no decir nada, en el escenario futbolístico mundial, mientras que la política interna pasa a todos estos años plegándose a un pacto democrático que esconde mucha corrupción por debajo y que deja de lado a un porcentaje muy alto de la población. Sin embargo, los grandes liga venezolanos destacan ya desde hace mucho. Año tras año Venezuela exporta a Estados Unidos decenas de hombres expertos en el arte de los guantes y las pelotas, el orgullo nacional. Aquí llegamos a un punto importante, un punto que tal vez sea difícil de comprender, pero que vamos a tratar de la forma más ilustrativa. Llega el nuevo milenio, Venezuela es un país rico cuyos problemas son profundos pero, aún así, gran parte de la población vive bien. Sin embargo, la sociedad venezolana está harta. Un país subdesarrollado, petrolero, que han pasado por años de corrupción, desigualdad, violencia. La consecuencia de todo esto es la toma de poder de Hugo Chávez, un exmilitar que planeó y realizó un golpe de estado fallido años antes y, perdonada su condena, se lanzó a la política y ganó la presidencia a finales de los años 90. Este comienza con un movimiento de cambio el cual comienza llamando Revolución Bolivariana, movimiento que muda de nombre con el tiempo, así como mudaron sus objetivos, así como también mudaron los originales principios de Chávez. Con respecto a la selección, desde aquí la podemos comenzar a llamarla vino tinto, porque es en esta era que se gana el apodo a pulso. De la mano de Dr. Richard Páez Monzón, Venezuela consigue hazañas que se mantienen hoy en la retina en cada uno de nosotros, y que jamás se borrarán de nuestras memorias.
El 2-0 agónico en el Pachencho Romero contra una dura selección uruguaya en las eliminatorias para el Mundial de Corea, Japón es un punto de quiebre que marca una diferencia entre la débil Cenicienta y la respetada Vinotinto. Con goles de Robert Morán y Alexander el Pequeño Rondón, Venezuela conseguía 3 puntos que no le servían para mucho en sus aspiraciones mundialistas, pero que dibujaron una sonrisa y aceleraron los corazones de esos pocos que, en aquel entonces, nos atrevíamos a ver un partido de fútbol en vez de un Caracas, Magallanes. No se llegó al Mundial, pero Venezuela hacía su mejor actuación en un premundial en toda su historia hasta el momento, los hinchas se ilusionaban como nunca, el resto echaba al menos un vistazo. En los años siguientes Venezuela conseguía resultados históricos, de cara a Alemania 2006, algunos jugadores daban el salto a otros países de Sudamérica, y una minoría a Europa. Venezuela pasaba por un proceso de cambio, los precios del petróleo subían y el gobierno derrochaba el dinero de las rentas sin escrúpulos, lavándose la cara con políticas sociales que pretendían ser revolucionarias. Chávez hacía su trabajo, era el hombre del momento. La Vinotinto se quedó a las puertas del Mundial, sin embargo, el sabor no era completamente amargo, se había creado una esperanza general en el imaginario del hincha a futuro, los medios comenzaban a darle relevancia al deporte rey, el ciudadano ya comenzaba a cambiar la albiceleste o la canariña por la Vinotinto. César Farías toma el mando de la selección mayor de cara a Sudáfrica 2010 por razones que no tocaremos en este video, la Liga Nacional se encuentra en un auge nunca antes visto. Los estadios reciben cada fin de semana miles de fanáticos que se quieren sumar a esta fiebre. Caracas Fútbol Club, Zamora Fútbol Club, Deportivo Táchira, entre otros, son los nombres que acompañan al escudo que está en el corazón de miles de fanáticos. Domingo a domingo, Caracas logra 2 gestas históricas para un club venezolano en la Copa Libertadores en este tiempo. Es una época dulce. La marca Adidas decide patrocinar a la selección de mayores, Juan Arango destaca en Europa. Y como él, muchos otros patriotas dan finalmente el salto y conseguimos presencia en muchas ligas a nivel internacional. Estamos en pleno boom vinotinto. Por su parte, la sociedad ya lleva rato cultivando un malestar que cada vez se hace más evidente, hay una supuesta bonanza pero se comienzan a ver las grietas en el sistema regente. Dando un paso atrás hacia el año 2002, sucede un paro nacional que golpea fuertemente al país, y luego de un proceso de calle y varios civiles muertos, resulta el derrocamiento y posterior nueva toma de poder del presidente Chávez en condiciones que aún hoy no quedan claras. Este hecho evidencia un cambio en la política chavista, sí, ya aquí se puede hablar de chavismo como un movimiento político, que aumenta en agresividad. El malestar antes nombrado durante las eliminatorias al Mundial del 2010, ya es más que evidente. El país pasa por varios procesos de votación, comienzan las migraciones, expropiaciones y demás. El gobierno pretende inmiscuirse en casi todos los aspectos del país, y el boom vinotinto no se salvará. Luego de haber expropiado PDVSA, Petróleos de Venezuela, el régimen tomará riendas para alejar al que, durante años, había sido el patrocinante principal. Empresas Polar, la que es probablemente la empresa privada venezolana más grande y reconocida, y de esa forma se posicionan como patrocinantes principales. Venezuela, una vez más, no logra clasificar al Mundial. De nuevo nos llega ese familiar sabor de haber estado tan cerca y no llegar, un sabor que ya deja de ser tan simpático y se mezcla con un poco de impaciencia. El tiempo pasa y ya la huella vinotinto está tatuada en la piel de los venezolanos, más evidente en algunos que en otros, sigue siendo un país de béisbol. Es aquí cuando comienza el tercer periodo que vamos a tocar en este artículo y que bien podríamos llamar incertidumbre. Llega el año 2013, Venezuela se queda de nuevo a las puertas del Mundial. César Farías, luego de una gestión muy polémica, que siendo objetivos, tuvo puntos bajos y otros altos, renuncia a la dirección técnica de la selección. Aún hay presencia de jugadores en el ámbito internacional, pero la Liga Nacional comienza a decaer. Los estadios poco a poco reciben menos fanáticos, ningún otro equipo logra repetir una gesta internacional como la del Caracas. La FVF, es decir la Federación Venezolana de Fútbol, que en aquel entonces era presidida por Rafael Esquivel, comienza a quedar desnuda. No hace la mejor gestión y se aprovecha de todos los beneficios que trajo la crecida del deporte, pero para hacer corrupción y no para invertir en el crecimiento. Años después, 2017, Esquivel, tras una investigación, caerá en manos de la justicia junto con otros tantos dirigentes.
Queda en evidencia entonces que dicho ente, irónicamente, más que ayudar el fútbol nacional, lo perjudicó durante la casi vitalicia gestión de Esquivel. Y por ende es gran responsable del carente éxito. La selección pasa meses sin un director técnico hasta que, finalmente y luego de muchos años de espera, Noel San Vicente, el técnico más ganador del país, asume la dirección de la mano de Rafael Esquivel en 2014, en aquel entonces aún a cargo de la federación. Sin embargo, luego de meses sin un entrenador, sin trabajo interno, con un presidente de la FVF que ya estaba siendo investigado y evidentes problemas internos, la gestión de San Vicente fracasa y acaba en 2016 bajo muchos rumores, ya con una selección sin esperanzas, a clasificar a la Copa del Mundo. Mientras sucedía esto, la sociedad venezolana comenzaba con un proceso de depresión y caída que, hasta el día de hoy, sigue empeorando y parece no tener solución. Ya el malestar mencionado líneas atrás era más que evidente en 2010, la oposición al régimen se traducía en casi la mitad de la población, Chávez aún mantenía un supuesto apoyo de la mayoría, sin embargo, los números en los sufragios dejaban dudas para muchos. En 2013 sucede un hecho que cambiaría por completo el destino de la nación caribeña. Se anuncia la muerte del mandatario Hugo Chávez. Venezuela entra en un nuevo proceso de sufragio en el que vence, bajo serias sospechas, el candidato del chavismo Nicolás Maduro. Poco después del comienzo de su gestión, comienza un proceso de protestas de calle contra el régimen que enseguida se tornan violentas. El país pasa meses con protestas diarias, muertos, heridos, presos, desaparecidos, etc. Al acabar este proceso el país entra en una etapa de veloz depresión social, las migraciones empiezan a ser cotidianas, la economía comienza a caer, la censura es ya evidente. Ya para el año 2017, en marzo, comienza otro proceso de protestas mucho peor que los vistos años atrás, muchos más muertos, desaparecidos, violencia en las calles y violación de derechos humanos, se convierte en un caos. Un caos que acabó 6 meses después, pero que dejó fuertes marcas. No solo por todas las vidas perdidas, los daños y demás. También tuvo como consecuencia una política mucho más agresiva y desenmascarada, que se expresa en hambre generalizada, desigualdad social, miseria, migraciones masivas y una gran lista de consecuencias que, para el momento en que esto se escribe, son evidentes y conocidas en el mundo entero. En todo este tiempo, el fútbol venezolano se mantuvo al margen de lo que sucedía en el país, la liga seguía adelante incluso durante los procesos de caos, la Vinotinto jugó un premundial para el olvido y Rafael Dudamel tomó el mando de la selección, cargo que ocupa hasta la fecha. Sin embargo, algo ha cambiado. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no fuimos al mundial con nuestro mejor técnico? ¿Por qué no hemos ganado una Libertadores? ¿Por qué hoy la presencia de venezolanos en Europa ya no es tan fuerte? ¿Por qué los estadios están vacíos? ¿Por qué la Vinotinto lleva meses sin jugar un amistoso? Salimos a la calle y aún vemos alguna camisa Vinotinto, aún se siente esa huella. La selección sub-20 recientemente llegó a la final de un mundial y aquel hecho paralizó al país entero durante un momento, incluso, las selecciones femeninas han venido haciendo una labor muy destacada. Entonces, ¿por qué? Para cualquier niño amante del fútbol es un objetivo convertirse en futbolista y llevar a su selección al Mundial de la FIFA. En la Venezuela actual, si un niño que nació y llegó a sobrevivir, dependerá mucho de su situación social y económica si soñará con ser futbolista, pero imaginemos que sí, imaginemos que tiene talento, que nació con el don. Imaginemos que nació bajo el seno de una familia de la ahora desaparecida clase media. Si no está a punto de irse a buscar futuro para cualquier país y allí, con suerte, haga su carrera futbolística y juegue para la selección, como el caso de los hermanos Feltscher, entre otros. Pues, en el otro caso tendrá que encarar problemas para poder alimentarse y desarrollarse como atleta, problemas para poder llegar a la práctica a tiempo debido al transporte, problemas con la inseguridad que es un punto recurrente en la nación, y una larga lista de demás problemas que de seguro deberá enfrentar para poder cumplir su sueño. En Venezuela, el fútbol no es un elemento de primera necesidad, ni para el ciudadano ni para el gobierno, y si así lo fuera, no tendría mucho sentido en esta situación. Con una selección con tantos problemas de fondo y sin meses de competencia por falta de dinero, con un patrocinante que los abandonó, una federación que hace nada enfrentó la encarcelación de su presidente y que a día de hoy no parece relevar de ninguna manera, una liga que en el panorama internacional evidencia que decreció en cuanto a su competitividad y que está vacía en las gradas, una infraestructura ya gasta y que no va a haber inversión en mucho tiempo, un grupo de futbolistas en el extranjero que no llegan a equipos élite y que muchos tienen la decisión de elegir otra nacionalidad a representar.
Un hincha que debe enfrentar a diario problemas sociales, que tiene que priorizar entre asistir al estadio, quedarse trabajando o esperar a que llegue el agua. Un gobierno que sumió el país en una situación de decrecimiento social extrema. ¿Iremos a Qatar 2022? Es una incertidumbre.